Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos a estar fuera de serie hoy por lo que es el Día del Vaquero. Esta tarde vamos a predicar un mensaje sencillo y simple acerca de la salvación, pero esta mañana lo que quiero hacer es predicar un mensaje a nosotros como hermanos en Cristo y tocar un tema que es un tema básico para el cristiano. ¿Es el fruto del Espíritu o es andar en el Espíritu? Aunque somos salvos, no siempre vivimos como que somos salvos, ¿verdad que no? Qué bueno hubiera sido que el Señor Jesucristo hubiera dicho, desde que acepten a Cristo, ya de ahí no van a batallar, van a hacer todo lo que deben. Sería bueno, pero no es así. Tenemos una carne y esa carne batalla con nosotros todo el día, todos los días. El diablo quiere usarnos para él, el mundo nos quiere hacer pensar como ellos. Entonces hay una solución, y esa solución que Dios da, son dos soluciones. Primero, Dios nos dio la palabra de Él para saber qué hacer. Y después nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía en lo que debemos de hacer. Pero para poder hacer eso tenemos que andar en el Espíritu, que significa dejar que el Espíritu sea el que realmente esté guiando nuestra vida. Y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y todos, aún después de ser salvos, hemos tenido tiempos en nuestra vida donde sabemos no estábamos siendo guiados por el Espíritu, la carne nos ganó. Pero nuestro deseo es que el Espíritu sea el que nos guíe todo el tiempo. Así que vamos a ver en un momento todo el contexto de Gálatas 5, pero vamos a empezar en este momento en el versículo 16 y vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, eso es, si tenemos vida por el Espíritu, si somos salvos, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a parar ahí, hermanos, vamos a orar y pedirle la ayuda al Señor. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí. Gracias por nuestra iglesia, gracias por su palabra. Pedimos que en este momento, Señor, usted hable nuestros corazones. Ayúdenos a dar atención, ayúdenos a examinar nuestra vida. Ayúdenos a salir de aquí esta mañana con un deseo de andar en el Espíritu, de dar evidencias de que el Espíritu Santo está controlando y guiando nuestra vida. Gracias por su amor. En nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta carta de Gálatas, diferente a la de Efesios o Filipenses o Colosenses o varias otras, no se escribió a una iglesia. Galacia es a quien se dirige esta gente, por eso se llama los Gálatas.
no era una ciudad, sino que era una región. Era una región que estaba en el área de Asia Menor. Pablo había visitado esta área en su primer viaje misionero cuando salió de Antioquía con Bernabé. Ellos fueron al área de Galacia. Entre esas paradas estuvo Derbe, Listra, Iconio y varios otros. Y nos cuenta de esos viajes en el libro de Hechos cuando Pablo fue a visitarlos. Durante ese tiempo, en su primer viaje misionero, comenzó varias iglesias en Galacia. Gente fue salva. Dejaron su paganismo, dejaron sus religiones antiguas y están tratando de servir a Dios en su iglesia y hacer lo que les corresponde. Años después, Pablo les escribe esta carta para animarlos a seguir adelante en su fe cristiana. En particular les escribe porque había llegado un grupo de judíos que le llaman los judaizantes, queriendo judaizar a estos gentiles. Que quédense conmigo un momentito. Los gentiles somos cualquier persona que no somos judío. Usted y yo somos gentiles. En el Antiguo Testamento había la ley de Moisés que era para los judíos para practicar. Una de las muchas cosas que practicaban los judíos, obligados por Dios y mandados por Dios, era que al octavo día circuncidaban a cada uno de los hombres para que tuvieran una marca diferente para mostrar que pertenecían al pueblo de Dios. Estos judaizantes en el tiempo de Pablo habían llegado a estas iglesias de Galacia queriendo convertir a estos cristianos al judaísmo. Diciendo, mira, qué bueno que aceptaron a Cristo, qué bueno que ustedes ahora han cambiado y están sirviendo al Dios de los judíos, pero si ustedes verdaderamente quieren servir al Dios de los judíos, ustedes tienen que hacer lo que el Dios de los judíos pide. Y están tomando el Antiguo Testamento y les están diciendo, Dios pide circuncisión, Dios pide que se siga la ley. Entonces estos judaizantes están tratando de convencer a la gente de Galacia que ellos vivan como los judíos del Antiguo Testamento y sigan la ley de los judíos para completar su salvación. Esto no era bíblico y no era correcto. Ellos, habiendo puesto su fe en Cristo, ya eran salvos. No había nada más que tenían que hacer para ser salvos. Ya eran salvos. Entonces Pablo está tratando con eso durante esta carta. Y en capítulo 5, versículo 1, si quieren mirarlo, miren lo que Pablo les dice. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces Pablo dice, mira, Cristo nos libró de la ley, nos libró de esa esclavitud de ceremonias y de leyes y de símbolos, y ahora nosotros estamos libres en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Ahora eso es importante porque aún hoy en nuestro día hay un movimiento que le llamamos el movimiento de raíces hebreas. Muchos le llaman judaísmo también, aunque no es, pero ellos están enseñando que los creyentes debemos de estar otra vez bajo la ley. Quieren quitarnos el tocino, hermanos. Quieren decir que debemos de adorar el sábado, que debemos de usar barbas largas, que debemos de hablar hebreo. Y si usted ha conocido a esas personas, le dicen shalom y le dicen vamos a celebrar Sabbat y empiezan a hablar así porque están tratando de decir que como cristianos debemos de vivir bajo la ley y eso no es de Dios. Cristo vino a cumplir la ley y ahora estamos libres en Cristo. Pero Pablo quiere estar seguro de enseñarles que si ellos van a querer tratar de confiar en la ley, ellos están dejando de enseñar la salvación por gracia. Entonces miren versículo 2 al 4, dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En el versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú te vas a circuncidar y te quieres poner bajo la ley, entonces no estás bajo Cristo, es lo que le está diciendo. Miren versículo 4. De hecho, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces dice esto, mira, enseñar que la ley es necesario para ser salvo es caer de la gracia en el sentido, es enseñar
que la gracia no es el camino de salvación. Dice Pablo, no pueden creer que la circuncisión es necesaria para ser salvo y al mismo tiempo creer que la salvación es por gracia. No se puede mezclar. O la salvación es por gracia o es por seguir la ley. Y sabemos de la palabra de Dios que la salvación es por gracia. Por eso nosotros hoy en día enseñamos, somos salvos por gracia, al momento de ser salvos somos hijos de Dios y esa salvación es vida eterna y dura para siempre. No tienes que añadir a tu salvación por gracia nada. Cuando tú pones tu fe en Cristo, somos salvos por gracia, punto. Todo lo que hacemos después es en gratitud a Cristo por nuestra salvación. Entonces Pablo dice, si van a enseñar la ley, no están enseñando gracia. Tristemente, muchas iglesias cristianas hoy quieren hacer eso. Acepta a Cristo, pero guarda tu salvación. Es lo que estaba pasando aquí. Yo no guardo mi salvación, Cristo guarda mi salvación. Si mi salvación depende de yo guardarla, yo estoy en problemas porque yo hasta mi teléfono no puedo guardarlo. Y eso es lo que Pablo está dejando claro. Entonces les dice, no tienen que circuncidarse. Miren versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, la circuncisión no es asunto, no importa. Si lo tienes o no lo tienes, no cambia nada. Lo que importa es si has puesto tu fe en Cristo. Entonces ya no están bajo la ley, pero miren versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y estoy repasando esto brevemente porque quiero que agarren el contexto por qué habla de andar en el Espíritu. Dice, mira, ustedes no están sujetos a la ley del Antiguo Testamento, están libres en Cristo de vivir su vida. Pero quiero que piensen un momento. Y estamos tratando mucho con esto el miércoles y no vamos a meternos en todo eso, pero dice, ustedes no están bajo la ley, tienen libertad en Cristo. No tienen que guardar el día de reposo, no tienen que dejar de comer puerco, no tienen que estar estas ceremonias y estos sacrificios. Ya están libres en Cristo. Pero la pregunta para estos hermanos de Galacia sería, ok, entonces si estamos libres en Cristo, ¿cuál es nuestra regla moral? ¿Cómo sabemos qué es correcto y qué no? ¿Cómo sabemos cómo vivir en santidad? Si no tenemos que seguir la ley, y en este tiempo no tenían el Nuevo Testamento, la ley era, la mayoría del Antiguo Testamento era la ley, y si no tenemos que seguir la ley, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo sé yo qué hacer y qué no hacer? Sigan leyendo el versículo 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces esto, están libres en Cristo, pero no tomen esa libertad para ocasión para la carne y decir, ok, yo ya no tengo que seguir la ley, entonces yo puedo vivir la vida como mi carne desea. No. Ahora la nueva regla es andar en el Espíritu. Antes tenías una ley escrita en manuscritos que te decía cómo vivir. Dice Pablo, ahora tienes un espíritu viviendo en tu corazón que te dice cómo vivir. Entonces, no estás bajo la ley, pero sí deberías de estar bajo el Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro guía hoy en día. Ahora en nuestro tiempo tenemos doble ventaja. Porque tenemos un estándar de moralidad que es la palabra de Dios para entender y saber cómo vivir esta vida. Algo que estos creyentes en Galacia no tenían porque se estaba escribiendo todavía el Nuevo Testamento. Pero hoy en día usted y yo tenemos la palabra de Dios para guiarnos y también si somos salvos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros para guiarnos. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí nos dice Pablo, andad en el Espíritu. Entonces ya no estás bajo la ley, ya no tienes que seguir todos los rudimentos de la ley, pero sí tienes que seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces cuando yo fui salvo, cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros inmediatamente. Cualquiera que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo.
Usted no tiene que orar, ay, que el Espíritu venga sobre mí. No, el Espíritu viene cuando Cristo nos salva. En ese momento tenemos el Espíritu. Entonces la solución para los hermanos de Galacia de agradar a Dios ahora que son salvos no es circuncidarse, no es seguir todo lo que la ley de Moisés les decía y esas ceremonias y sacrificios. Lo que ahora tienen que hacer es dejar que el Espíritu Santo guíe su vida. Pues ¿cómo sé si el Espíritu Santo está guiando mi vida? Pablo dice, sabes por el fruto. Si la carne te está guiando, van a haber evidencias de eso. Y es lo que él menciona ahí en el versículo 19 en adelante. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y entra en una lista bien larga. Entra en una lista de pecados inmorales y sexuales, de adulterio, de fornicación, de lascivia. Entra en pecados religiosos y habla de idolatría y hechicería. Entra en pecados contra nuestro prójimo y habla de enemistades y pleitos y celos y iras y empieza a hacer una lista de estas cosas. Si estas cosas están en tu vida, es evidencia que la carne te está guiando. Pero después hace una lista de cómo podemos saber si el Espíritu me está guiando. Ahora nos dice en el versículo 17, miren el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces Pablo deja claro, el Espíritu y la carne rara vez quieren lo mismo. Son enemigos. ¿Estamos de acuerdo ahí? La carne quiere quedarse dormido el domingo en la mañana. El Espíritu dice, levántate y llega a la escuela dominical. La carne quiere abrir Facebook o prender la novela. El Espíritu dice, no has leído tu Biblia hoy, léela. Alguien te maltrata, la carne te dice, enójate. El Espíritu te dice, déjalo. Perdona. ¿Sí están conmigo? No piensan lo mismo. Se oponen entre sí. Es lo que está diciendo Pablo. La carne y el Espíritu se oponen. Ahora, cada uno de nosotros tenemos diferente carne. Todos batallamos con diferentes cosas. Algunos batallamos con vicios, con flojera, con pleitos, con coraje, con envidia. Algunos batallamos quizás con nuestros ojos. Otros no quieren soltar cierta música porque la carne le encanta. Y no vamos a meternos en todas esas áreas, pero la idea es que nuestra carne tiene gustos diferentes. No todo el que anda en la carne anda ya cometiendo adulterio. No todo el que anda en la carne es idólatra. No todo el que anda en la carne, hay gente que es bien carnal con drogas, con alcohol, con pornografía, pero se llevan bien con cualquiera. Entonces no todo la carne va a estar presente. Pero si tú estás bajo la carne, algunas de estas cosas van a salir. Cualquier vez que salga una de estas cosas en esta lista, y la lista puede ser mucho más larga, es evidencia de que tu carne y mi carne nos está controlando. Pero después habla del fruto del Espíritu. El fruto es el producto o el resultado de que el Espíritu Santo esté guiando nuestra vida. He mencionado esto antes, hace varios años, creo que fue en el 2016, hicimos una serie del fruto del Espíritu y hablamos de cada uno, pero quiero decirlo porque obviamente no todos estaban en aquel tiempo. Cuando habla de las obras de la carne, dice las obras de la carne, es plural, ¿sí? Cuando dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es. El artículo, el sustantivo y el verbo singular, los tres. Pero parece estar gramáticamente equivocado porque es singular y luego menciona 9 cosas. Entonces, ¿qué es? ¿Pablo no sabía escribir en griego y se equivocó de tensos? No, porque hubiera sido el Espíritu Santo que se equivocó de tensos, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué dice el fruto del Espíritu es
Y luego dice 9 cosas. Debería ser plural. No, es singular porque el fruto es uno y ese fruto contiene los 9 elementos que se mencionan. Esta es la cosa. En la carne tú puedes andar en la carne y tener pleitos sin ser adúltero. En la carne tú puedes andar en la carne y ser adúltero, pero ser una persona que te llevas con todo el mundo. En la carne no todas tienen que estar presentes. Pero si andas en el Espíritu, el fruto, el resultado, la evidencia es que todo esto va a estar. No puedes tener paz y no tener amor. Quiero que me entiendan, hermanos. En nuestra carne hay gente que es muy pacífica sin ser salvo. Hay gente que es muy paciente y ni siquiera creen que Dios existe. Entonces, en la carne yo puedo tener algunos de estos elementos aún sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está guiando mi vida, yo no voy a tener 1, ni 5, ni 8. Si yo ando en el Espíritu, yo voy a tener todas las 9, porque todas las 9 es el mismo fruto. Ese es el enfoque. No puedo decir, bueno, pues a mí no me tocó el de gozo. Ese no me tocó. Yo puedo amar, puedo tener paz, pero yo nomás batallo con el desánimo. No puedo decir eso. Contradice lo que la Biblia enseña. Porque si el Espíritu me está controlando, yo voy a tener amor, paz y gozo y todo lo demás al mismo tiempo. Es la evidencia o es el fruto del Espíritu. Entonces, ese fruto del Espíritu debe estar ahí. Expliquemos brevemente cada uno, ¿ok? De pasada rápido. Amor, sabemos lo que es amor. Esta palabra agape tiene que ver con respeto o devoción, afecto. Incluye siempre un servicio voluntario y una disposición incondicional de sacrificar para el bien de otros. Eso es amor. Sabemos que Cristo nos dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. El segundo es amar al prójimo como nosotros mismos. Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que uséis corbata. No, perdón, otra versión. En que os améis los unos a los otros. La característica distintiva de un verdadero discípulo de Cristo es amor. Yo no puedo decir, y usted no puede decir, que usted ama a Dios y que usted está siguiendo a Dios y que usted quiere servir a Dios si usted no puede amar a su prójimo. No, pero yo amo a los que me aman. Eso dijo Cristo que hasta los publicanos lo hacen. El amor del Espíritu Santo es el amor que ama a cada persona, en cada momento, en cada circunstancia, todo el tiempo. Ya se me quieren ir. Ese es el amor bíblico. Es amar al enemigo, al amigo, al familiar, al hijo, al incrédulo, al pagano, al ateo, al bautista, al testigo de Jehová, al que sea, yo debo de amarlo y voy a amarlo si yo ando en el Espíritu. Yo no puedo declarar ser un seguidor de Jesucristo si yo no sé amar. Es el principio y por eso es el primero en la lista. Es amor. Después dice gozo. Gozo es una felicidad basada en las promesas divinas de Dios y en mi confianza en su plan perfecto para mi vida a pesar de mis circunstancias. Dije a pesar de mis circunstancias. Esta semana hablé con el pastor Rodríguez en Hereford. Hablamos 5 minutos, risa y risa, y el hermano bien risa, bromeando mucho conmigo. Después me dijo, bueno hermano, la razón que le estoy marcando es que le estoy diciendo que necesito dejar la iglesia porque creo que tengo demencia. Mi memoria está fallando cada semana más y más y necesito a alguien que venga y tome mi iglesia. Ni puedo imaginar lo que se siente, no está tan grande. Tiene meses que hemos estado dando por él porque encontraron una mancha en el cerebro. Esta semana le van a hacer un PET scan para ver qué tanto está. Pero él dice, yo escribo mis notas, pastor, me subo al púlpito, veo mis notas y no me acuerdo ni por qué escribí eso. Ya está cambiando cada semana mal en peor mi memoria y tiene miedo que en 1 año o menos ya no se acuerde de muchas cosas. Difícil, ¿no? Lo escuché con un gozo.
Está triste, sin duda, debe de estar. Pero el verdadero gozo es una felicidad y tranquilidad a pesar de las circunstancias que Dios ha permitido, porque tengo la confianza que todas mis circunstancias están bajo la mano poderosa del Dios divino, quien me ama. Ese gozo no la conoce nuestra carne. Para tener ese tipo de gozo requiere una fuerza superior que nosotros mismos, y es el Espíritu Santo quien mora en mí. Paz. Calma interior que viene como resultado de confianza total en Cristo. Calma interior. Las aguas pueden estar tempestuosas por fuera, pero adentro estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi Dios está en control. La carne no hace eso, ¿verdad que no? Hombre, la carne se afana y se preocupa y se come las uñas y se arranca los pelos. Y no puede dormir y no quiere comer. Pero cuando el Espíritu Santo me está controlando a mí, yo puedo estar en el tiempo más duro y tener paz. Y el mismo Espíritu Santo que el pastor Rodríguez tiene, que David tenía en el Antiguo Testamento, que Pablo tenía en el Nuevo Testamento y que hombres de Dios y mujeres de fe a través de los siglos han confiado, ese mismo Espíritu Santo mora en usted y en mí si somos salvos. Entonces podemos nosotros vivir así. Pero el mundo nos hace pensar, pues es que no puedo. ¿Cómo puedo superar algo así? No, es que ellos no entienden. No tenemos que entender. Si el Espíritu Santo está controlando mi vida, paz va a estar ahí. Paciencia. Paciencia tiene que ver con longanimidad. La misma palabra griega se traduce longanimidad en Colosenses 1:11. Tiene que ver con la habilidad de soportar ataques o ofensas. No tiene que ver con paciencia como que el semáforo no cambia. Paciencia, no. Tiene que ver con paciencia en aguantar a la gente. ¿Aguantar a gente a veces toma paciencia? Especialmente a las hermanas, a sus esposos. La habilidad de soportar ataques, ofensas o daño afligido por otros. Paciencia. Pablo tuvo paciencia porque estos mismos hermanos de Galacia estaban acusándolo a él. Primera de Corintios 3, habían divisiones y estaban diciendo, pues yo soy de Apolos, pues yo soy de Pablo. Gente que Pablo había guiado a Cristo, le habían dado su espalda a Pablo y Pablo siguió como nada. Ay, qué gran hombre, qué habilidad tenía Pablo. No, el Espíritu Santo estaba en él. Benignidad. Benignidad es un interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, así como Cristo nos trata a nosotros. Benignidad es amabilidad para con todos. Eso es benignidad. Trato de una manera benigna a mi prójimo. Bondad es el deseo de hacer actos de bondad para los demás. No por interés propio, pero por el bien de ellos. Fe es una confianza en Cristo y su camino para nosotros. Mansedumbre es humildad, es someterse con paciencia al Señor Jesucristo y seguir humildemente la voluntad de Dios. Templanza tiene que ver con dominio propio, la capacidad de controlar su ánimo, sus pensamientos y sus acciones. El Espíritu Santo da dominio propio para que yo pueda controlar esta carne. Todo eso es fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, no necesitas ley. Dice Pablo, no tienes que estar bajo la ley. Si tú estás bajo y sujeto al Espíritu Santo y andas en el Espíritu, el fruto o la evidencia se va a mirar en tu vida. Está ahí. Entonces tu nuevo guía es el Espíritu Santo. Entonces la idea es esta, si estás viviendo bajo la autoridad del Espíritu Santo, este va a ser el fruto de su vida. Hermano, las batallas que usted y yo tenemos, seamos sinceros, es porque batallamos para sujetarnos al Espíritu Santo. Y aunque tenemos años como salvos, tenemos años siendo salvos, pero viviendo en la carne. Y por eso las obras manifiestas son las obras de la carne. Ahora, nota, este fruto no es el fruto de esfuerzo propio. Pues yo me voy a esforzar, pastor, y usted va a ver. No se esfuerce.
Sujétase. Este no es el fruto de estar en una buena iglesia, o no es el fruto de tener un buen pastor, o no es el fruto de tener buenos amigos. Es el fruto del Espíritu. Yo tengo que andar en el Espíritu para que esto esté ahí. Andar en el Espíritu es sujetarme a Él. Entonces, ¿cuál es el fruto de su vida, hermano? Porque su fruto es un resultado de tu amo. Si tu amo es tu carne, se mira en tus obras. Si tu amo es el Espíritu, se mira en tus obras. Es la evidencia. Ciertas obras dan prueba de la carne, otras obras dan prueba del Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, vamos a amar a Dios como Él nos manda amarlo. Bueno, pastor, pues eso se ve que tiene que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Que amor, gozo, paz, pues todo tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con cómo vivimos la vida espiritual para Dios, no. Porque el primero es amor. Ahora, ¿quién es el primero que debemos de amar si amor está en mi vida? Es el Señor. Entonces, sígame. Si yo ando en el Espíritu, yo voy a amar a Dios como me pide que lo ame, y voy a amar a mi prójimo como me pide que me ame. Entonces, si yo ando en el Espíritu, Dios va a ser mi primer amor. La prioridad de mi vida va a ser agradar y servir a Dios. El Espíritu me va a guiar a no pensar en mí, a no pensar en la carne, a no querer agradar a este mundo. El Espíritu me va a guiar a vivir para Él. Sencillo. Voy a amar a Dios sobre todo. Voy a querer ser fiel a lo que Él me pide. Voy a odiar el pecado en mi vida más que el pecado en la vida de otros. Hermanos, es una seña de la carne y todos caemos en eso. Cuando andamos en la carne, el pecado siempre nos molesta. Todos sabemos lo que está mal. Pero cuando andamos en la carne, nos molesta el pecado de Él. Y no miramos el de nosotros. ¿Se acuerdan que Cristo dijo? No ves la viga en tu propio ojo, pero ves la paja en el ojo del otro. Por la viga que tienes tú, no ves la de Él. Por mi carne, yo no veo mi pecado. El Espíritu me hace enfocarme en mi pecado. Yo no puedo cambiar tu pecado, hermano. Yo puedo predicarle, yo puedo animarle, pero yo no puedo cambiar. Si usted quiere echarle porras a la América, yo no puedo ayudarle a cambiar eso. Yo no puedo cambiar su pecado, pero yo puedo cambiar el mío. ¿Sí? Y usted también. Y cuando yo ando en el Espíritu, el pecado que más me molesta es el mío. Yo le estoy fallando al Señor. Yo puedo ser más. Yo puedo ser mejor. Yo sé que esto está mal. Pero cuando ando en la carne, ignoro el mío y solo veo el de otros. Cuando andamos en el Espíritu, vamos a ser fiel al Señor. Una persona que anda en el Espíritu, no necesitas animarle que sea fiel a la iglesia. No necesitas animarle que lea su Biblia. No necesites animarle que hable de otros acerca de Cristo y del Evangelio. No necesitas animarle que trate bien a su prójimo. No necesitas decirle, ánimo hermano, ánimo. Una persona que anda en el Espíritu, su fuerza para hacer lo correcto viene de su sujeción al Espíritu de Dios. Hermano, toda nuestra motivación de hacer lo correcto no debe de venir de fuentes exteriores. Debe de venir de la fuente interior que vive en nosotros, que nos dice, hey, tú sabes lo que debes hacer. Y cuando yo ando en el Espíritu, yo escucho esa voz y obedezco. Cuando yo ando en el Espíritu, yo no batallo para darle al Señor. Cuando yo ando en el Espíritu, yo no batallo para perdonar. Cuando yo ando en el Espíritu, yo no batallo para servir en los ministerios que el Señor me ha guiado a servir. El mundo no necesita cristianos que solo se porten un poco diferente, se vistan un poco diferente,
hablen un poco diferente, hacen cosas diferentes los domingos y los miércoles. El mundo necesita cristianos que andan en el Espíritu. ¿Es usted uno de ellos? Tus actitudes, tus decisiones, tus acciones esta semana pasada. ¿Cómo usaste tu tiempo? Las cosas que dijiste. Los hábitos que tienes. ¿Dan evidencia de el Espíritu guiándote? ¿O dan evidencia que la carne ha agarrado raíz en tu vida? Y estás batallando. Porque para poder andar en el Espíritu, dice, andad en el Espíritu, versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no a la carne, decir sí al Espíritu y dejar que el Espíritu guíe mi vida. Bueno, ¿sabe qué necesita la Iglesia Bautista del Calvario? Hermanos y hermanas que andan en el Espíritu. El domingo andamos en el Espíritu. El lunes también. Cuando todo va perfecto, andamos en el Espíritu. Cuando todo se nos cae abajo, andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos esta regla que el Señor nos ha dado y el Espíritu está ahí para guiarnos. Y queremos guiarnos por el Espíritu de Dios porque nos guiará siempre en lo que es mejor y correcto para nuestra vida. Yo te pregunto, ¿andan en el Espíritu? Pues ando tratando, pastor. Gloria al Señor. Siga tratando. ¿La carne anda agarrando un poco de fuerza? A lo mejor. Pídele al Señor, Señor, cancela esta carne. Dame fuerza para vencerlo. Porque quiero dar un buen testimonio y quiero ser usado por ti. Dios solo puede usarnos cuando andamos en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie.